Hola, buenas tardes. Soy Claudio Bustos, abogado tributarista, socio fundador de Bustos Tax & Legal, firma especializada en asesoría y planificación tributaria para empresas y personas naturales. ¿Cuánto vale una empresa? Si ustedes preguntan a especialistas en la materia, a firmas que se dedican a esto, les van a dar diversas respuestas, todas las cuales apuntan más o menos a lo mismo finalmente. Algunos les dirán la empresa vale por su capacidad para generar caja, es decir, la empresa vale por su capacidad de generar liquidez, o lo que es lo mismo, la empresa vale según su liquidez. Otros dirán, no, hay que considerar, ¿no es cierto?, el método de flujos futuros a valor presente para ver cuánto la empresa está en condiciones de generar en los próximos años. Otros dirán, bueno, es el EBITDA, ¿no es cierto?, con ciertos puntos porcentuales agregados. Otros dirán simplemente, bueno, es lo que el mercado está dispuesto a pagar por la empresa, que es siempre la respuesta final. Pero, bueno, hay diversas formas de valorizar comercialmente una empresa. Pero hoy día no estamos aquí para responder esa pregunta en particular, sino para preocuparnos del tema tributario que está involucrado en este tema. Y la verdad es que no da lo mismo en qué valor se venda una empresa, por varias razones. Primero, porque dependiendo del valor en el que yo venda, voy a tener un determinado resultado tributario. Si vendo generando una utilidad, una gran ganancia de capital, voy a pagar impuestos sobre esa ganancia de capital. Si vendo a un menor valor, voy a generar menor ganancia. Y si vendo incluso a menos de lo que me costó, es decir, bajo el valor de costo, voy a generar una pérdida. Pero además hay que considerar que no puedo vender la empresa en el valor que yo quiera, porque el Servicio de Impuestos Internos tiene la facultad de tasar aquellas operaciones de venta en las que el valor se aleja notoriamente al de mercado, al valor que correspondería asignar a las acciones o a los derechos de la empresa según el mercado. Por lo tanto, no da lo mismo a qué valor yo venda. En consecuencia, ¿cómo debo determinar el valor de la empresa? Bueno, en una transacción con un tercero es razonable suponer que el vendedor va a vender en un valor de mercado real y probablemente se va a hacer asesorar por quienes corresponda para determinar el mejor precio que le pueda sacar a su empresa, ¿no es verdad? Porque está vendiendo su empresa, se la está vendiendo a un tercero. Pero también hay figuras que se dan al interior de ciertos grupos empresariales, donde en el ámbito de un holding, una empresa le vende acciones a otra, ¿no es verdad? Se vende entre partes relacionadas, acciones o derechos, y ahí puede existir un sesgo para determinar el valor en que se venden esas acciones o derechos, porque en realidad no es una venta a un tercero, no es una enajenación desde el punto de vista económico, sino que se están moviendo piezas dentro de un mismo tablero de ajedrez, dentro de un mismo patrimonio. Por eso también existe el concepto de reorganización empresarial, que lo vamos a analizar en otro video. Pero hoy quiero concentrarme en cómo valorizar una empresa si es que estamos haciendo una venta intragrupo, si estamos haciendo una venta entre partes relacionadas. ¿Cuál es el valor mínimo razonable o aceptable que yo debiera asignarle a esa venta para no tener problemas tributarios? Bueno, hay que distinguir primero entre sociedades abiertas, que son aquellas que cotizan en bolsa, y sociedades cerradas, que son aquellas que no tienen presencia en el mercado bursátil. En una sociedad que cotiza en bolsa, su valor es público, su valor está en el mercado bursátil, está en las transacciones, en las cotizaciones que esas acciones tienen. Por lo tanto, uno puede calcular un promedio de valor bursátil que las acciones hayan tenido durante un cierto periodo, por ejemplo, los últimos 6 meses, y saber, ¿no es cierto?, cuál es el valor, por lo tanto, promedio que tienen esas acciones a la fecha según su cotización bursátil. De hecho, ese es el parámetro que la Ley de Impuesto a la Herencia utiliza para valorizar las acciones de sociedades abiertas cuando se heredan esas acciones. El promedio de cotización
de los últimos 6 meses. ¿Qué pasa con las sociedades cerradas? En cambio, en las sociedades cerradas no tenemos cotización bursátil. Bueno, el primer parámetro que podemos considerar en una sociedad cerrada es su valor, evidentemente, financiero, patrimonial financiero, que está dado por su balance, lo que la gente conoce normalmente como el valor libro, el valor de libro de la empresa, ¿no? El valor que indica su balance, el patrimonio según balance. Y de hecho el propio Servicio de Impuestos Internos en muchas instrucciones, oficios, dice el punto de partida, ¿no es cierto?, en una sociedad cerrada para determinar el valor comercial, el valor de mercado de esa empresa, puede ser el valor de libro, el valor de balance. Sin embargo, esto no significa que el valor de libro, el valor de balance, sea equivalente al valor de mercado de la empresa. O al menos no lo es en todos los casos. Y aquí vuelvo a repetir lo que he dicho en otros videos. El análisis tributario no puede hacerse bajo una receta general para todos los contribuyentes. El análisis tributario siempre es caso a caso. Tailor-made, como se dice en inglés. Siempre para cada caso, para cada cliente, hay una respuesta en particular, pero no podemos generalizar. Y por lo mismo, estos videos no son constitutivos de una asesoría. La asesoría se la podemos dar acá, en Bustos Tax and Legal, cuando usted nos visite, cuando usted nos escriba, lo podemos asesorar. Pero estos videos son meramente informativos. Entonces, ¿qué pasa? El balance muestra la foto, no es verdad, patrimonial de la empresa a una determinada fecha. Por ejemplo, al 31 de diciembre de 2024. Y muestra ahí el valor patrimonial al 31 de diciembre de 2024. Alguien podría llegar y decir, bueno, la empresa vale lo que dice el balance, según su patrimonio, al 31 de diciembre de 2024. Pero puede suceder que el balance, dentro de sus activos, quizá, por ejemplo, tenga inmuebles. ¿Y qué pasa con los inmuebles? Puede pasar que ese inmueble que está en el activo del balance, la empresa lo haya adquirido, por ejemplo, en el año 2015. Lo adquirió en el año 2015 en 10 millones de pesos, por decir algo, cualquier valor, ¿no? Entonces, el valor que se registró en la contabilidad del balance son esos 10 millones de pesos por ese inmueble. Y esos 10 millones de pesos se han ido reajustando por IPC, eso es lo que se llama la corrección monetaria, se han ido reajustando por IPC año a año hasta llegar al 31 de diciembre de 2024. Solo el reajuste del IPC, la inflación. También el valor se deprecia si es que tiene construcción el inmueble. Si fuera un terreno con construcción, también hay una depreciación. Pero quedémonos con el concepto al menos del reajuste para no hacerlo tan complicado, ¿no es verdad? Tenemos solamente el ajuste entonces de la inflación, del IPC, hasta el 31 de diciembre de 2024. Sin embargo, nosotros sabemos que los inmuebles en Chile y en el mundo tienen una plusvalía importante que está normalmente por sobre la inflación. Muchas veces aumentan considerablemente, exponencialmente a través de los años, y por lo tanto ese inmueble que en el año 2015 costó 10 millones de pesos, hoy día puede costar 50 millones o quizás más, ¿no es verdad? Comercialmente, según su plusvalía de acuerdo al mercado. Entonces, en ese caso, el valor que me muestra el balance para ese activo inmobiliario no es el valor comercial de ese activo. Por lo tanto, ahí el valor ya patrimonial de balance se me cae como valor comercial, porque yo tendría que considerar, para valorizar comercialmente la empresa, el valor comercial real que tiene ese inmueble a la fecha actual. Pensemos otro caso, si la empresa tiene participación en otras sociedades, en otras compañías, es similar o casi lo mismo. La empresa compró acciones, ¿no es verdad?, de otra sociedad en el año 2015 y las compró en 100 pesos por acción. Han pasado, no es verdad, 9 años hasta el 31 de diciembre de 2024. Hoy día las acciones que compró, ¿no es cierto?, en 100 valen 150, 200, 300 o 400. Sin embargo, en la contabilidad quedó reflejado el valor de 100 y ese valor de 100 simplemente se ha corregido monetariamente por IPC hasta llegar a la fecha actual. Entonces ahí tampoco tengo un indicador fiel del valor comercial de la empresa porque ese activo está considerado solo a valor contable.
¿Qué es lo que tengo que hacer ahí para realmente considerar el valor comercial de la empresa? Algo que se llama valor patrimonial proporcional, valorización patrimonial proporcional, VPP, conocido por los contadores, que significa básicamente, ¿no es cierto?, actualizar ese valor según cuánto ha crecido el patrimonio de la empresa en la cual participa esta sociedad, en la proporción que corresponde a su participación. Y con eso vamos a llegar a determinar, ¿no es cierto?, el valor comercial real. Entonces, no es tan fácil en todos los casos como llegar y decir simplemente es el valor del libro. También podría tener la empresa registrada una marca como activo, y la marca como activo es un intangible que puede tener también un valor mucho más allá de lo que está registrado en el balance. Puede tener un valor de mercado que puede ser difícil de determinar o de evaluar. Entonces hay múltiples factores que influyen en la valorización de una empresa y hay que tenerlo en cuenta, especialmente cuando se hacen estas ventas entre empresas hermanas, primas, ¿no es verdad?, madre e hija, ¿no es verdad?, que son parte de un mismo holding, de un mismo grupo empresarial. Porque ahí es donde claramente el empresario, el contribuyente, va a tener el sesgo de decir, bueno, tratemos de vender al menor valor posible para generar el menor efecto tributario, no queremos pagar mucho impuesto, entonces tratemos de generar la menor ganancia de capital para no tener el impacto tributario. Pero ojo, no puedo vender en el valor que yo quiera. Tengo que tener presente todos estos factores que inciden en la valorización de mi empresa para evitar incurrir en un riesgo de tasación de la operación por parte del Servicio de Impuestos Internos. Sí, simplemente recordar que hoy día la ganancia de capital, así se llama la utilidad que uno obtiene cuando vende acciones o derechos sociales, la ganancia de capital está sujeta a régimen general de tributación respecto de quienes son residentes en Chile. Eso significa que si vende una empresa, la empresa va a pagar el 27% de impuesto de primera categoría. Si es una pyme, bueno, la pyme pagará el 12,5% como tasa provisional que tiene actualmente. Si vende una persona natural, la persona natural va a pagar según su global complementario. Recuerden ustedes que hubo un tiempo en que teníamos un régimen especial por la ganancia de capital en venta de acciones, donde se pagaba un impuesto único. Si se cumplían ciertas condiciones, que básicamente era vender después de un año de la adquisición, vender a un no relacionado y en condiciones de no habitualidad, se pagaba el impuesto de primera categoría como impuesto único, tasa fija, y no se pagaba global. Hoy día es régimen general, porque si la que vende es una empresa, claro, la empresa paga primera categoría, pero después cuando el socio retire esa utilidad, va a pagar igual global complementario, ¿no es verdad?, pudiendo utilizar parte del crédito de impuesto de primera categoría que pagó la empresa, o el total del crédito si es que es una pyme, lo hemos explicado en otros videos. Pero en definitiva hoy día tenemos un régimen general de tributación. Si genera una pérdida en la operación, es decir, si estoy vendiendo un valor inferior al costo que tuve por adquirir esas acciones, esa pérdida también es de régimen general, que significa que esa pérdida yo la puedo imputar a cualquier utilidad futura que la empresa genere. Cuando teníamos el régimen especial de impuesto único, la pérdida que yo generaba en la operación solo se podía imputar a utilidad de ventas de acciones, porque era un régimen especial. Hoy día es régimen general, por lo tanto la pérdida se puede imputar a cualquier utilidad futura del negocio de la sociedad que hace la venta. En el caso de un no residente en Chile, bueno, paga el impuesto que llamamos aquí en Chile impuesto adicional, que es un 35% de impuesto por regla general, salvo las excepciones que establecen los convenios para evitar la doble tributación con Chile, de lo cual también hablaremos en otro video. Y en el caso de las acciones con presencia bursátil, tienen una franquicia en que se paga un impuesto de un 10% como impuesto único sobre la ganancia de capital que se obtiene. 10% de impuesto único. Un impuesto que desde ya en el último tiempo ha estado sujeto
bastante a debate, a controversia, si se mantiene, no se mantiene. Bueno, veremos qué pasa con él en las futuras reformas tributarias, en las futuras modificaciones, para ver si ese régimen sigue vigente o no. Pero recordemos que en algún minuto también fue ingreso no renta. O sea, hubo un minuto en que no se pagaba nada por la ganancia de capital en ventas de acciones con presencia bursátil. Hoy día al menos se paga un 10%. Y el hecho de establecer este beneficio para ese tipo de acciones tiene por objetivo incentivar el movimiento del mercado de capitales, que el mercado de capitales se active, funcione, ¿no es verdad?, etcétera. Bueno, eso les quería contar por hoy día. En otros videos más adelante veremos temas de reorganización empresarial, tratados de doble tributación, seguros de vida, que es un tema que me parece que interesa también mucho a algunas personas. Lo iremos viendo de a poco, video a video, así que me despido por el momento, les mando un cordial saludo. Soy Claudio Bustos, abogado tributarista, socio fundador de Bustos Tax and Legal, firma de asesoría especializada tributaria para empresas y personas naturales. Aquí los esperamos. Gracias, que estén muy bien.